corra y sea glorificada por estos medios y llegue a cada hogar. Te pido, Dios de gloria, que tu pueblo sea confirmado en esta noche en la fe, tu pueblo sea edificado y, ¿por qué no?, renovado por el poder de tu Espíritu Santo. Hace algunos días, amada iglesia, estuvimos compartiendo el primer mensaje de una serie denominada Fe y hablamos acerca que sin fe es imposible agradar a Dios. En aquella oportunidad hablamos acerca de algunas cuestiones o pensamientos que tiene la gente respecto a la fe, pero a la luz de la palabra vimos que eso no es fe. Para nosotros la fe es aquella confianza absoluta que tenemos en Dios y en su palabra. Para nosotros la fe es la certeza de lo que pedimos y buscamos vendrá de Dios por medio de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. También vimos en aquella oportunidad que en la fe no hay excepciones. Y vimos de que no es posible de que hayan cristianos que crean que Dios puede renovar, puede tocar, puede transformar la vida de otra persona, pero no su propia vida. Entonces, a la luz de la palabra, vimos que también si Dios opera en otro hogar, también puede hacerlo en los nuestros y de una forma extraordinaria y poderosa. También en aquella oportunidad vimos de que Dios nos está llamando a que caminemos por fe, porque el evangelio se trata de caminar por fe y no por vista. Ahora, en esta oportunidad, ¿qué pasa? Bendito el nombre del Señor. Tuvimos unos problemas técnicos de momento. La señal se reinició, pero estamos aquí nuevamente. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber padecido, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente vituperios y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Bendito el nombre del Señor. Y para iniciar, es importante que entendamos qué es una experiencia de fe. Una experiencia de fe, para profundizar en el mensaje, es todo aquello que hemos vivido, que hemos disfrutado, que hemos sufrido una o más veces por medio de la fe que hemos tenido en el Señor. Y lo importante de una experiencia de fe es que pues, es algo que sucedió en el pasado, pero si hoy la recordamos, si hoy la traemos a memoria, tiene el mismo impacto que tuvo en el pasado. Esa misma acción nos da el entusiasmo de seguir glorificando el nombre del Señor. Esto es lo tremendo de una experiencia de fe. Para traerlo en términos más prácticos, una experiencia de fe es cuando nosotros como creyentes aceptamos el llamado de Dios y pasamos por pruebas, pero decidimos
caminar en medio de la prueba por medio de la fe y no por las armas o por los argumentos de la carne que también están a nuestro alcance. Así que todo lo que ocurre en ese espacio de en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del llamado, pero nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, todo eso lo podemos catalogar como una experiencia de fe. En esta noche yo quiero compartirle 3 razones por las cuales considero importante que hablemos de este tema. La primera es porque la Biblia, además de ser un compendio donde está la palabra de Dios y sus promesas, en la Biblia también hay, de Génesis a Apocalipsis, experiencias de fe que tuvieron muchos hombres en la Biblia. Es más, podemos sacar muchos temas o muchas de nuestras predicaciones están basadas en experiencias que tuvieron hombres a través de los años y que fueron manifestadas y fueron escritas en las Sagradas Escrituras. Otra razón por la cual considero importante hablar de este tema es que el libro que hoy para nosotros es la Biblia, anteriormente no existía. Anteriormente, la transmisión de la relación con Dios, con el hombre, era a través de modo oral. Y para los estudiosos, lo reconocen como la traducción oral o la transmisión oral. Y quiero poner un ejemplo. Pero antes, permítanme aclarar de que en el Antiguo Testamento o antes de Cristo, la transmisión oral duró siglos. En el Nuevo Testamento duró décadas. Ahora quiero basarme en un ejemplo hablando del Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña, o la historia nos enseña, que Jesucristo, cuando murió, resucitó y ascendió a los cielos, aproximadamente fue en el año 30 después de Cristo. Sin embargo, Jesús comisionó a sus discípulos para que llevaran el mensaje hasta lo último de la tierra. El mensaje, ¿cuál era? Las buenas nuevas del reino que Jesucristo le enseñó. Pero estas buenas nuevas del reino no estaban en un libro. Solamente los discípulos, los apóstoles tenían la revelación de Cristo en la ley. Pero Cristo le había dado enseñanzas y instrucciones y le había derramado y había dado la promesa del Espíritu Santo para que ellos llevaran las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Edwin, ¿qué me quieres decir con eso? Bueno, lo que quiero afirmar es que los discípulos, antes que hubiera un primer escrito acerca de las epístolas o acerca de Jesús, hubo prácticamente 14, 15 años o más donde solamente se basaban en la transmisión oral. O sea, solamente se basaban en las experiencias vividas con Jesús, en lo que pudieron experimentar con Jesús o en los testimonios que hubieron acerca de Jesús. ¿Quieres que le diga más? La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 10, hablando acerca de Cornelio y de Cornelio y de Pedro, y permítamelo buscarlo. No lo iba a leer, pero permítame buscarlo porque considero que es sumamente importante para que veamos cómo el mensaje de Cristo era transmitido no por un libro como tal, como la Sagrada Escritura, sino por la relación, por la experiencia. Hechos capítulo 10, vamos a leer del verso 32. La Biblia dice: así luego oí por ti y has hecho venir en bien. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese es Cornelio hablando a Pedro. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fíjese bien, Jesucristo dio el mensaje. Ahora el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Fíjese que hasta este momento dice: nosotros somos testigos. Lo que ellos estaban transmitiendo era el testimonio.
Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjese que Jesús los comisionó para que ellos dieran testimonio, para que ellos testificaran, que ellos estaban transmitiendo experiencias de fe. La Biblia más adelante en esos versos de Hechos nos revela que cuando Pedro continuó hablando, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre su casa, y fue algo tremendo. Ahora, basándonos en eso, pudiéramos decir mucho más. Pudiéramos decir que en el libro de Hechos también se relata que experiencias como estas, como la de Cornelio y otras donde Pablo, Bernabé llevaban el evangelio a las ciudades, posteriormente se reunían con los creyentes, con la iglesia, y les compartían cómo Dios le había abierto puertas por medio de la fe. En otras palabras, ellos testificaban a los otros creyentes lo que el Señor estaba haciendo por medio del Espíritu Santo, pero a través de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que me llama bastante la atención, y eso usted lo puede ver también en el libro de Hechos, es que en una ocasión los apóstoles hablan de que ellos en medio de las tribulaciones, ellos en medio de llevar el evangelio pasaron por tribulaciones, pasaron por momentos de llanto, por momentos de dolor. Pero lo más sorprendente es que cuando ellos contaban estas cosas a la iglesia, dice que la iglesia era afirmada y aumentaban en número cada día. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, me quiere decir que la predicación del mensaje no era a través de la Biblia como tenemos hoy. La predicación del mensaje era de manera oral, era a través del testimonio, de la experiencia que la gente tenía con el Señor Jesucristo. Y por eso es importante que entendamos lo relevante que es compartir el testimonio, lo importante que es transmitir el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Estos ejemplos que acabo de comentarle sobre estas dos principales razones nos revelan de que hay una gran verdad o un axioma bíblico, y es el siguiente: que las experiencias de fe provocan fe. Las experiencias de fe provocan fe. Y esto es bíblico porque la Biblia nos revela que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, estos primeros puntos que les señalo es para que nosotros podamos profundizar que la experiencia de fe es bíblica. Transmitir una experiencia de fe fue el inicio de lo que hoy tenemos nosotros como la Santa Biblia. Ahora, todo esto que les comenté también es para relacionarlo con nuestro texto base. Nuestro texto base, y usted lo puede estudiar posteriormente, todo el capítulo 10 del libro de Hebreos, y usted podrá ver de que en este libro están comenzando a hablar de que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, de que ese sacrificio que hizo Jesús, no se necesita ningún otro sacrificio. Pero posteriormente relata que había gente que estaban confirmadas en la fe, pero también había un grupo de personas que habían dejado de congregarse. También había un grupo de personas que estaban pecando deliberadamente. Y esto es tremendo, porque mientras ellos pecaban deliberadamente, el escritor del libro de Hebreos no los condenó, no le envió un juicio, no dijo que ya ellos no tenían solución, sino que en el verso 32 del capítulo 10 dice: traigan a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado sostuviste gran combate. Y esto, cuando yo lo leí, me tocó mucho, porque pude ver de que una experiencia de fe que nosotros hayamos tenido en el pasado con el Señor, cuando la recordamos, cuando la traemos a memoria, tiene un poder tiene esa capacidad, ese poder
para que nosotros podamos volver a darle gloria a Dios por habernos levantado en aquel momento, por haber extendido su mano sobre nosotros en aquel momento. Bendito el nombre del Señor. Lo que el escritor del libro de Hebreos le estaba hablando a esos hermanos que estaban dejando de congregarse, lo que ellos querían que cuando le llegara la carta, estas personas comenzaran a recordar lo que antes habían estado dispuestos a hacer por el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero tomar este punto primero para decirle a usted, amada iglesia, que una experiencia de fe que usted haya tenido en el pasado con el Señor, y si en un momento dado usted se encuentra afligido, caído, y se quiere apartar de los caminos del Señor por distintas razones, por distintos motivos, si usted hace remembranza de aquel momento y usted se pone a ver de que tampoco en esa época las cosas fueron fáciles, que tampoco fueron las cosas livianas, sino que también eran duras, también era fuerte, pero su fe en Jesús lo sostuvo en aquel momento. Su fe en el Rey de Reyes fue que lo hizo vencer en aquel momento. Así que al recordar esa etapa pasada, usted puede traerlo ahora en su presente y decir, el mismo Dios que me ayudó en el pasado puede hacerlo hoy en mi presente. El mismo Dios que permitió que yo avanzara puede hacer que en mi presente hoy yo continúe, hoy siga avanzando, hoy siga viendo que Dios tiene para mí un futuro y una esperanza. Bendito el nombre del Señor. Y sigue siendo poderoso lo que está en el verso 32, porque ellos dicen, oiga lo que dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, ¿iluminados con qué? Con el evangelio, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Lo que está diciendo hasta ahí es de que no fue nada fácil. Lo que ellos atravesaron, le hicieron escarnio hasta públicamente. Y quiero decirle algo más profundo. La carta a los hebreos fue dedicada fue escrita para judíos que estaban cristianizados, para judíos que por haberse convertido al evangelio habían perdido muchos derechos dentro de su sociedad, habían perdido muchas cosas, pero ellos decidieron perder todo eso, estimarlo por basura por el evangelio. Pero no sé qué había pasado y se estaban apartando, y por eso el apóstol escribe la carta para afirmarlo en la fe. Y le dice, en el pasado de ustedes se hizo espectáculo. Y no solo eso, por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tremendo. Algo que quiero rescatar de estos versos poderosos es que uno, vuelvo y reitero, recuerda lo que anteriormente venciste con la fe. Trae a memoria lo que anteriormente venciste con la fe, porque eso puede ser un motivo de inspiración para que tú mires hacia adelante creyéndole a Dios Todopoderoso. Yo recuerdo mi pasado. Yo recuerdo un momento en que yo estaba en llanto, en dolor, y que vinieron adoraciones cristianas a mi mente, porque mi familia ponía muchas canciones, muchas adoraciones todo el día. Así que comenzaron a venir adoraciones, y en ese momento de prueba, en ese momento de circunstancia, yo vi al Señor, yo vi, ¿qué quiero decir? Yo sentí que el Señor estaba ahí por mí, yo sentí que el Señor me amaba. Y de ahí en adelante yo me propuse seguir a Cristo. Yo tuve una experiencia pasada. Y posteriormente he tenido muchas experiencias, he tenido experiencias que me han dado deseos de a veces soltar el evangelio, soltarlo. Porque a veces no siento que estoy haciendo las cosas correctas como Dios quiere, como Dios demanda. Pero la experiencia de fe que he tenido en el pasado me dicen hoy a mí, para el que cree todo es posible.
La experiencia que tuve en el pasado, me dicen, el Señor te ama, Edwin, el Señor perdonó tus iniquidades. La experiencia que tuve en el pasado, si la traigo hoy a memoria, me dice el Señor, Edwin, tengo para ti planes de bien y no de mal. Santo. Yo he pasado por momentos en la cual personas en la yo confiaba, en la que debían quizás ir a mí, me dieron la espalda. Momentos en que yo me sentía que nadie me entendía, nadie me comprendía. Pero en esos momentos yo le creía al Señor. Y el Señor, por medio de su palabra, por medio de su presencia, me consoló. Y hoy estoy aquí predicando su palabra. ¿Por qué? Porque experiencia de fe, el saber que Dios se glorificó en tu vida en el pasado, también te da la fortaleza para creer que se va a glorificar en tu presente. Y si tiene que glorificarse en tu futuro, lo va a volver a hacer. Bendito el nombre del Señor. Debemos recordar aquellas experiencias de fe donde vimos la mano de Dios. Yo les dije en el primer punto que les señalé, que de Génesis a Apocalipsis siempre se han mencionado personas que le creyeron a Dios. Personas que tuvieron una experiencia de fe con el Señor. Y el libro de Hebreos capítulo 11 nos resalta otras cosas más. Y no es que me quiero salir del mensaje, sino que voy a leerlas, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios les va a dar más de lo que sale de mi boca en este momento. Yo sé que cuando lea la escritura va a fluir algo más en tu espíritu que te va a transformar, que te va a edificar, que te va a consolar. Hebreos 11, versículo 32, dice el escritor, ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Toda esta experiencia que atravesaron hombres antiguos, tuvieron su experiencia, le creyeron a Dios, fueron mencionadas en Hebreos 11 como una experiencia de fe. Ahora bien, esta experiencia de fe que acabo de leerla, o cualquiera otra que esté a través de toda la Biblia, nos predican de ella, nos dan un mensaje, una enseñanza de esto, y este mensaje transforma nuestra vida. Pero ¿qué fue? Antes de ser algo escrito en un libro, fue una experiencia vivida. Y si estos hombres que menciona la Biblia pasaron por una experiencia y fue gloriosa y fue contada por Dios, aleluya, y el Señor quiso que fuera escrita, es porque aquella experiencia no solamente provocó fe en ellos en aquel momento, sino también sigue provocando fe para nosotros en esta temporada. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Yo me alegro mucho de estos pasajes, pero avanzo con otro punto. También, ¿qué nos enseña Hebreos 10, verso 32 en adelante? Nos enseña que nosotros debemos recordar que nuestra fe provoca fe en otros. Nuestra fe puede provocar fe en otros. Oiga bien, no solamente la experiencia de fe que tuviste en el pasado, si hoy te sientes afligido, puede provocar fe en ti, puede activarte nuevamente, sino que también la experiencia del pasado, si hoy tú te levantas en el nombre del Señor, si hoy tú le crees a Dios, si hoy vas en avanzada y tú cuentas tu testimonio a otros, ese testimonio puede ser de edificación para mucha gente. Ese testimonio también puede hacer que otras personas digan, mire, si el Señor también utilizó a Edwin, también puede utilizarme a mí. Si Dios utilizó a David, si Dios levantó a Elías, si Dios hizo cosas poderosas con estos hombres, también las puede hacer conmigo. ¿Por qué? Porque una experiencia de fe, aleluya, también provoca fe en otros.
Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted quizás llegó a Maranata, llegó sin mucho conocimiento del Señor, o quizás con ya tenía conocimiento, pero usted vio alguna persona y esa persona para usted es de admirar. Y al ver esa persona, la fe de esa persona, al ver la conducta de esa persona, usted dice, algún día yo quisiera que Dios me utilizara como ella. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que algo que está manifestando ese hermano, algo que hizo, que este fue porque está trabajando en la obra del Señor, ese algo también está impactando fe en otro. También está dándole esperanza a otro, también está dándole visión a otro, también está inyectando a otro cuando pueden alabar la gloria del Señor. Ahora yo quiero decirle que una experiencia de fe no solamente es que provoca fe, también provoca otras cosas. Y quiero que me acompañe al libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 1. Y leemos del verso 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Oiga eso, ellos recibieron el mensaje por medio de Pablo, y ellos posteriormente que asimilaron el mensaje fueron ejemplos para que el mensaje también llegara a Macedonia y Acaya. En la experiencia que ellos tuvieron con el Señor provocó que ellos llevaran el evangelio a otros. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos, Pablo, no tenía necesidad de hablar nada de los hermanos de Tesalónica. Ya todo el mundo conocía de la fe de ellos. Hermano, es tiempo que nos activemos en el nombre del Señor y comencemos a compartir nuestra fe, nuestra experiencia de fe con otros. Es tiempo que comencemos a hablar este mensaje maravilloso, esta experiencia tremenda que hemos tenido con el Señor Jesucristo con otros. Porque una vez que compartamos este mensaje, bendito sea el nombre del Señor, otros van a ser levantados, otros van a ser confirmados en la fe. Sigo leyendo el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Oiga esto tremendo que menciona estos últimos pasajes. Habla de que las personas que habían oído de la fe de los hermanos de Tesalónica, sabían que ellos eran unos idólatras, sabían que era una gente que estaba metida en el pecado, pero también se dieron de cuenta que cuando ellos abrazaron la fe en Jesucristo, soltaron los ídolos. Esa más es que la experiencia que usted tenga en Dios va a ser tremenda siempre que usted la comparta. No hay una experiencia de fe que sea menor que otra. El ser humano puede decir que una experiencia es mayor que otra, pero para Dios, toda experiencia de fe, todo caminar, todo lo que tú hiciste bregando en el Señor y seguiste creyendo, es un fundamento, es algo tremendo para que otros se levanten, para que otros crean en el Señor. Y sobre todo, si hay personas en tu vecindario donde te vieron crecer, que sabían cómo tú te conducías antes de Cristo, que sabían todo lo que tú hacías, todo lo que tú practicabas, y que a ti no te interesaba en aquella época lo que ellos pensaran de ti. Pero ¿qué pasó? Ahora ellos tienen que ver que tú tienes a Cristo. Ellos tienen que ver que tú tienes una conducta, tú tienes una forma de conducirte que es tremenda. Así como Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. Así nosotros, como los hermanos de Tesalónica, tenemos que ser ejemplos. Tenemos que pelear esta batalla de la fe, iglesia. Tenemos que pelear, tenemos que mantenernos. Nosotros andamos por fe y no por oísta. Y en la medida que nosotros sigamos caminando, sigamos creyéndole a Dios Todopoderoso y a Jesucristo,
Aleluya. Cada vez que usted cuente su testimonio va a ser glorioso para otros. Va a ser glorioso. Y la intención de este mensaje es que usted, aleluya, después comienza a compartir su experiencia con Cristo a otros. Comienza a compartir su experiencia con el Señor. Comienza a compartir su experiencia de fe. Porque esa experiencia de fe, aleluya, va a tocar la vida de mucha gente. Otra cosa que quiero resaltar, aleluya, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Oiga esto, lo que la fe que usted haga puede operar en otros hermanos, lo que puede operar aún en tus líderes espirituales. Oiga esto, versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de la fe. ¿Qué estaba sucediendo? Para ponerlo algo en contexto. El apóstol Pablo quería ver a los hermanos de Tesalónica, pero él menciona que Satanás se lo opuso. Tuvo lucha, tuvo aflicciones y no podía llegar. Y los hermanos de Tesalónica sabían lo que Pablo y los otros hermanos estaban atravesando. Era una situación muy difícil, muy dura. Pero Pablo, estando en aquel lugar, quería saber cómo estaban los otros hermanos, si esta situación que él estaba atravesando podía haber impactado negativamente en la vida de ellos, de manera tal que ellos menguaran en la fe, de manera tal que el enemigo tomara ventaja en sus vidas. Así que el apóstol Pablo decide, mira, voy a enviar a Timoteo para que vaya y confirme a los hermanos y me traiga el testimonio de cómo ellos están bien, están mal, han menguado, han qué. Pero cuando Timoteo llegó donde Pablo, cuando vino de regreso, le contó fue buenas noticias. Y Pablo dice que nosotros fuimos consolados por ustedes por medio de vuestra fe. Oiga eso. Tu fe puede darle consuelo a otros que están sufriendo. Tu experiencia de fe, tu testimonio, tu ejemplo puede impactar positivamente en la vida de otros. El apóstol Pablo no era cualquier hombre, en un sentido de que era una persona que estaba sumergida en la presencia de Dios, una persona que oraba, una persona llena del Espíritu Santo, era una persona que tenía revelaciones de Dios constantemente, pero tenía algo parecido a nosotros en gran modo, o sea, era ser humano. Y como ser humano, también él atravesaba esas luchas, él también sentía las luchas, también sentía las oposiciones, también sentía los tormentos, sentía las pruebas duramente. Pero el apóstol Pablo humildemente señala que el saber que otros hermanos están caminando, que la enseñanza que se le dio valió la pena, que está rindiendo fruto, eso le dio fortaleza al apóstol Pablo. Y dice, yo he sido consolado. En otras palabras, o sea, ya hay algo en lo cual no debo de preocuparme. Ya hay algo en lo cual no preocuparme. No hay algo en lo cual tengo que prestar tanta atención. Ya yo estoy consciente de que ustedes están metidos con Dios. Y esto también es beneficioso para nuestros pastores. Quizás nosotros no conozcamos la situación que están pasando nuestros pastores o nuestros líderes ministeriales. Quizás no sabemos la lucha que ellos están pasando en su hogar, las guerras, los conflictos. Pero ellos no abandonan el evangelio, no abandonan la iglesia, no abandonan su llamado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad de Dios y se sienten apasionados con esa responsabilidad de enseñarnos a nosotros, de mantenerse firme para darnos un ejemplo de fe. Pero en lo personal ellos están teniendo luchas. ¿Qué les da consuelo? ¿Qué les da aliento?
ver de que hay hombres y mujeres en los cuales ellos han trabajado, han sembrado, y estas personas están rindiendo frutos, estas personas están caminando, estas personas están trayendo problemas, sino que están haciendo que el mensaje de Dios se extienda. Son personas que ya no hay que ir a buscar la casa, sino que ellos traen a otros a la casa de Dios. Santo, ¿qué más pudiéramos hablar de esto? Pudiéramos hablar mucho, pero entienda algo. Tu experiencia de fe puede levantarte a ti los ánimos. Tu experiencia de fe puede tocar la vida de tus amistades, puede tocar la vida de la persona que tú le cuentas. Y también puede ser de bendición para tus líderes, saber que tú como hombre de Dios no has claudicado, como hombre de Dios estás caminando, estás yendo hacia adelante. Y esta es la insignia que debemos de tener, y hacia adelante, creerle al Señor, porque nosotros estamos creyéndole a Dios vivo y nosotros vamos a caminar hasta la eternidad. Aleluya, creyéndole a Dios. Santo, bendito el nombre del Señor. Otra cosa que el libro de Hebreos nos enseña, los versos que leímos, nuestro texto base, nos recuerda que lo que las personas hacían en el pasado cuando abrazaban la fe, cuando eran iluminados, sufrían, sí, pero también aquellas cosas que le arrancaban, que ellos habían atesorado por muchos años. Dice la Biblia que el despojo de sus bienes sufrían con gozo. El despojo de sus bienes sufrían con gozo. ¿Y por qué dice eso? Por lo que les resalté anteriormente. Eran cristianos que venían del judaísmo. Y en su cultura, el haber ellos abandonado el judaísmo para convertirse a Cristo, al cristianismo, era un hecho de que ellos le iban a quitar sus herencias, le iban a cerrar puertas. Pero ¿qué sucedía, iglesia? Por Cristo, todo lo que perdían lo sufrían con gozo. ¿Por qué? Porque entendían que las cosas son temporales de este mundo. Entendían que Dios puede dar, pero también Dios puede quitar. Entendían que su fe no debía de estar puesta en estas cosas, sino en el Dios Todopoderoso. Y este punto también es importante en este momento. Preciso, usted que me está escuchando, porque quizás usted en este tiempo de pandemia o en su vida ha perdido cosas valiosas. Ha perdido cosas que para usted tienen un valor significativo, un valor grande. Y usted quisiera en un momento dado actuar en la carne, actuar por sus propias fuerzas y resolver el conflicto, entre comillas. Pero usted no lo hace de esa forma carnal, porque usted entiende que usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Usted entiende que usted le pertenece al Señor y usted ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Entonces, aunque ha perdido cosas, aunque ha sufrido cosas, usted se ha mantenido creyéndole a Dios. Yo te voy a decir algo, amada iglesia. Seguramente lo que estés atravesando, seguramente lo que has perdido ha sido muy doloroso. Seguramente te costó mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha entrega, mucha pasión, muchos desvelos. Quizás has perdido cosas súper valiosas, incluso puede ser hasta familiares has perdido. Muy dolorosas. Pero cuando nosotros abrazamos la fe en el Señor, cuando nosotros decidimos avanzar en el Señor, nosotros podemos sufrir aquella experiencia y luego gozarnos en el Señor, sufrirlas con gozo, creyendo de que nos llamó es fiel y verdadero, creyendo que el que nos llamó no se ha dormido, tiene cuidado de todas las cosas, creyendo que Dios tiene control y que nada se escapa de sus manos. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Así que independientemente de lo que usted haya perdido, glorifique al Señor. Muestre fe a Dios. Mañana usted va a contar de esta experiencia a otros y va a ser de gran bendición. Para ir terminando, ¿qué más nos demuestra esta fe? O esto en el libro de Hebreos. Nos demuestra que el que vive por fe le espera una perdurable herencia en los cielos. El que vive por fe le espera una perdurable herencia en los cielos.
Y esta es nuestra insignia. El saber de que todo lo que tenemos en este mundo es temporal. Pero hay muchas cosas que podemos perder en esta vida. Pero hay algo que no nos pueden quitar. Y es nuestra herencia celestial. Es nuestra salvación. Es lo que el Señor nos ha dicho que nos va a dar por ser sus hijos. Así que sufra con gozo. Sufra la pérdida de los bienes con gozo. Créale a Dios. Edwin, ¿cómo hago eso? Bueno, lee la palabra, métete con Dios. Quizás no lo entiendes en este momento, pero en la medida que te vas alimentando tu fe, en la medida que vas llenándote de la palabra de Dios, aleluya, vas a comenzar a ver de las cosas de una forma diferente. Bendito el nombre del Señor. Fíjese bien, iglesia, todo lo que acabo de compartirle es para demostrarle a usted, bíblicamente hablando, de que el mensaje de Dios hacia el pueblo inició fue por medio de experiencias de fe. Comenzó por medio de experiencias. Y hoy tenemos una santa Biblia llena de palabra de Dios, de promesas, pero también de experiencias de hombres. Y cuando el Señor llamó a sus discípulos para que anunciaran el evangelio, no era anuncie lo que está escrito en la Biblia, porque no estaba, no existía. Anuncien lo que yo le he enseñado. Anuncien el testimonio que han tenido conmigo. Eso es lo que transforma. Ahora bien, tenemos la Santa Biblia. Debemos de basarnos 100% en ella. No debemos quitarle ni un punto, ni una tilde, nada. Nada. El mensaje que está en la Biblia es el que nosotros, por el cual debemos de vivir, debemos sustentarnos. Pero usted sabe algo. El mundo allá afuera, su vecino, su familiar que se está perdiendo, necesita ver urgentemente de que lo que está en la Biblia no es algo muerto. Lo que está en la Biblia también opera en tu vida. El mundo necesita saber que el Dios que se menciona en la Biblia es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La gente necesita ver, aleluya, a Dios, aleluya, en tu vida, amada iglesia. Y es importante que usted entienda algo. Seguramente en este tiempo hay personas que están pasando por una situación igual o similar a lo que usted ha atravesado o está atravesando ahorita por medio de la fe. Y las personas no necesitan que le digan lo mismo de siempre. Necesitan que hayan cristianos como usted y como yo, que le testifiquemos por medio de nuestra vida, por medio de la palabra, y decirle que Dios está sentado en su trono, que Cristo está a su diestra intercediendo por nosotros y que el Espíritu Santo de Dios está en esta tierra operando, y que así como el testimonio de que está en la Biblia tiene impacto sobre otros, el mismo Espíritu Santo va a operar por medio del testimonio de tu vida para bendecir la vida de otros. Yo estoy contento por este tiempo. Yo estoy contento por este momento. Ya prácticamente terminé todo lo que tenía que decirle sobre este verso. Pero quiero resaltar algo. Permítame resaltarle algo más. Y es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender a ver más allá del milagro. No te enfoques en la bonanza. No te enfoques en el milagro. Enfócate en el Dios que hizo el milagro. Cuando veas tu pasado y veas las experiencias en las que Dios se glorificó en tu vida, no te pongas a ver, a comparar con otros cuál fue su experiencia. Porque Dios se manifiesta con nosotros de la forma que Él quiera. Pero lo importante no es el milagro. Lo importante no es realmente lo que sucedió. Lo importante es la verdad de que Dios fue que se glorificó a favor de tu vida. Así que comienza a ver tu pasado,
aquellas experiencias como viendo al invisible, como viendo al Dios que se manifestó en ese momento a favor tuyo. Y cuando des testimonio de tu experiencia vivida y de las palabras de Dios, enfatiza en el Señor, enfatiza a Jesús, enfatiza el Espíritu Santo, enfatiza que la palabra de Dios tiene vida y que aún transforma. Bendito el nombre del Señor. Y sin más, bueno, quiero darle paso al pastor, aleluya, para que concluya el servicio de esta noche. Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Gloria al Señor, amén. Bendito el nombre de Jesús. Estamos aquí, gloria al Señor, tremendo mensaje, ya usted sabe. Amén. Lo importante es que por medio de las experiencias que tenemos, vamos desarrollando nuestra fe y la fe de otros que ven estas experiencias por las cuales nosotros estamos pasando. Lo que dice el apóstol Pablo, tremendo mensaje de nuestro hermano Edwin Rodríguez. Amén. Para ayudarnos a pasar todas estas experiencias con lo que ya otros han estado pasando. Amén. Muy bien, vamos a estar despidiendo en oración, recordándole que para este domingo, vamos a tener nuestro culto glorioso a partir de las 12, a partir de las 12 del día. Amén. A las 12 del día. Hoy tuvimos algunos atrasos pequeños, pero que se consumieron unos minutos. A las 12 del día, el día domingo, nuestro culto. Amén. Así que ya